Bien, entonces Paracelso era un astrólogo, médico, cabalista, en fin, abarcaba muchísimas ciencias modernas. La medicina antiguamente no era solo ciencia, mucho más que eso. El sanar con perfumes tiene una historia muy antigua, desde Egipto incluso. Se conoce el estilo de los maestros egipcios, cómo curaban en esos templos sagrados dentro de las pirámides a los enfermos con perfumes intensos y con mantras. Todo nos conduce a algo como bastante profundo, bastante místico. Y hoy vamos a ir viendo un poquito eso, ¿no? ¿Por qué es una terapia tan energética? Decimos energética porque, claro, para un mundo que estamos viviendo bastante tosco, por decirlo de alguna manera, decimos, bueno, un cambio que te puede producir un aceite esencial en difusión en el ambiente. Es algo, un cambio psíquico, energético, sutil. Nos puede llegar a resultar demasiado sutil, como demasiado suave, podríamos llamar. Lo mismo cuando decimos musicoterapia, la terapia con música, es algo muy suave. Entonces hay que ir entendiendo, o las energías de Reiki, esa otra medicina también muy efectiva. A veces los cambios vibratorios a energías más sutiles nos permite los cambios más profundos en realidad, porque nos conducen a una armonía. Ahí es donde nosotros comenzamos a pensar en a qué le vamos a llamar armonía. ¿Por qué la aromaterapia es una ciencia que se suma a la búsqueda del equilibrio? Armonía, equilibrio, son términos muy curativos de por sí, ¿no? Pero también tendríamos que irlo asociando a qué tipo de orden, ¿no? Nosotros decimos, sí, dentro de un orden cósmico, que encontremos alinearnos con esas vibraciones positivas de los planetas. Bueno, todo eso de lo cual habla Paracelso. Si llegan a leer a Felipe Teofrasto Paracelso, este maestro del Renacimiento, les aclaro que todavía en aquella época no se podía hablar tan libremente, tan claramente, y hay mucho de alegoría, hay mucho de simbolismo. Entonces, no siempre se entiende demasiado claramente. Hubo otros alquimistas posteriores que de alguna forma pudieron develar gran parte de esos misterios y eso permitió que fuera un poco más simple entender las fórmulas de Paracelso. Bien, así que bueno, para entender entonces la relación con el universo y con el cosmos y armonizarnos, vamos a compartir algún material de pinceladas, aromaterapia y aquí, alquimia y aromaterapia. Bueno, reflexiones sobre la energía. Entender cómo en este planeta nosotros obviamente somos un puntito, pero ese planeta dentro de todo el sistema solar a la vez también es como un puntito ahí en un rincón. Y fíjate que el Sol gira alrededor del Sol central de la Vía Láctea a 270 kilómetros por segundo.
Son reflexiones, son pinceladas, ¿no? Pero para entender que todo este movimiento universal nos influye. Y como decía Paracelso, que esto también es interesante dentro de lo filosófico de la alquimia, que lo infinitamente grande se parece a lo infinitamente pequeño. Entonces, hay leyes universales. Cuando hablamos de orden cósmico, hablamos de leyes que son muy similares en lo celestial como en lo atómico y en lo humano. Y Paracelso decía, nosotros resumimos en cuestión de leyes y funciones un microcosmos, ser humano como microcosmos. Obviamente en micro, pero las leyes se siguen cumpliendo en el átomo, en el ser humano, en la naturaleza y en el universo. Entonces, ¿de qué se trata? De encontrar esas plantas que también asocian sus virtudes con determinado planeta. Entonces, en los problemas que nosotros tengamos o la época de la vida en la cual estemos, vamos a ver eso, o el día de la semana en el cual estamos, podamos ayudarnos con esa planta, en este caso con el aceite esencial de esa planta, para volver a una armonía, a un equilibrio con esas leyes universales. Y bueno, y sobre el tiempo, podemos decir que ahí ya se relacionaría más con las creencias. Podríamos decir, el tiempo es relativo, ya lo han dicho muchos pensadores y filósofos y científicos y físicos, ya lo sabemos. Y ahí viene la otra parte de las creencias. Para el alma, el tiempo sería más que relativo, porque el alma sería ese aspecto humano relacionado con la eternidad, o sea, con lo inmortal. Por eso se entiende a la alquimia a veces en la historia como la búsqueda de la inmortalidad. Es un poco exagerado, no es el tipo de alquimia que vamos a estudiar hoy. Se refiere a el convertir nuestra vida en una vida de almas y con todas las capacidades de un alma despierta, de un alma levantada. A eso se refiere con la inmortalidad o la esencialidad. Por eso también hay una alegoría, hay una unión entre lo que es lo esencial del ser humano con lo esencial de una planta. Son todas reflexiones. También se puede asociar la alquimia a la transformación de los metales. Y vamos a ver por qué también. O sea, todo esto se refiere tanto a lo interno del ser humano como a las transformaciones de las sustancias en la naturaleza. De hecho, la alquimia es la ciencia de las transformaciones, de los cambios, de una sustancia en otra. Por eso se reconoce a los antiguos alquimistas como los buscadores del oro. Pero ahora en un ratito ya vamos a estar analizando juntos a qué se refiere con el oro, tanto el interno como el externo. Sí hay posibilidades latentes en el ser humano de hacer cambios de un metal en otro. Eso existe. Pero por más que se ha buscado, las técnicas para lograrlo no lo han encontrado.
Bueno, y ahí hay varios aceites esenciales, pero igual lo vamos a ver después en una hoja que les voy a compartir, que se relacionan con los diferentes planetas. Hay algunos más sencillos de conseguir, yo ahora les doy un resumen. Y acá este es un tema bastante importante que vamos a detenernos en este cuadro, porque el mayor uso que le va a dar el terapeuta a los planetas es para lograr esa armonía, ese equilibrio con el universo cada día de la semana regido por ese planeta. Entonces hay un problema que a partir de Gregorio, creo que fue el último cambio importante de calendario, que se cambiaron los días de la semana, que conocían los alquimistas. Entonces, a cualquier cabalista le vas a preguntar cuál es el número de Marte y te va a decir el 5. Entonces, sin embargo, a partir de ese último cambio de calendario le pusieron a Marte el tercer día de la semana, ¿no? Domingo, lunes, martes. ¿Y por qué le ponemos el 3 si es el 5? Y así con los 7 días. Con esos cambios, claro, no, nos quita de estas armonías necesarias. Tu consultorio como terapeuta tenés que tenerlo equilibrado con el regente o ese fuego, ese regente angélico, como le quieran llamar, divinal de cada planeta y sus virtudes. Entonces, el primer día de la semana está regido por la luna. Entonces, por eso, después de algunas traducciones, se le conoció como lunes. Sin embargo, nosotros lunes ahora le llamamos al segundo día de la semana. O sea, se cambió todo. Eh, Actualmente le llamamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sin embargo, la Luna tiene el número uno, Mercurio el 2, Venus el 3, Sol el 4, Marte el 5, Júpiter el 6 y Saturno el 7. Son los números de ellos. Por eso los nombres de los días de la semana tendrán que ser lunes, miércoles, viernes. Domingo es el que menos se parece a Sol, pero el domingo porque viene de dominante, de Domenech. Y el dominante es el Sol. Aparte, el Sol es el central de toda la semana. Esto ya nos va a conducir a una alquimia también psicoastrológica, porque vamos a ver también cada planeta con su virtud y por lo tanto también con su sombra o su defecto en nosotros. Porque otra acepción de la alquimia es también la transformación de nuestros errores o defectos humanos en verdades o virtudes. Y cada planeta simboliza, además de un metal, como decíamos para la transformación, también simboliza una cualidad humana. Entonces, después del domingo, que sería el sol, tendría que venir el martes, que es el número 5, el jueves y el sábado. El único día que coincide es Saturno. Sábado es un término por Saturno, ¿verdad? Así que hoy en día estamos equivocados si vamos a usar aceites esenciales, por ejemplo, de la luna, un lunes actual, porque tendríamos que usarlo un domingo actual, que es el día real de la luna. ¿Se entiende? La luna rige el domingo actual, Mercurio rige el lunes actual, Venus rige el martes actual, el Sol rige el miércoles actual, Marte rige el jueves actual, Júpiter rige el viernes actual. Y Saturno es el único que quedó correcto. Rige el sábado actual.
Así que lo que está mal es el nombre de los días de la semana actual, desde el último cambio de calendario. Deberíamos llamarle a la semana lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿En qué te cambia como aromaterapeuta? En eso. Yo voy a utilizar el perfume, por ejemplo, la rosa, para poner en mi hornillo, en mi consultorio, para poder atraer las fuerzas positivas de Venus, o sea, obviamente el amor. Llamémosle también el cobre en metal. Entonces, voy a ponerme un color venusino, como destacando el consultorio ese día, o sea, verde, y lo voy a hacer un martes actual, que si le hiciera caso al nombre, usaría mirra, otro aceite, usaría el color rojo, otro color, y usaría el hierro, otro metal. ¿Me van siguiendo? Esto es un problema, es un dilema en realidad. Como aromaterapeutas tenemos que usar una psicoastrología lógica, o sea, realista. También podemos verlo, y ahora vamos a ver igual el detalle día por día. Podemos verlo en la vida también. Nosotros cuando recién nacemos y hasta los 6 años nos rige la luna. A ver, es el uno, es el principio de la vida, es la luna. La luna nos trae, obviamente, es maternal. Sigue nuestra vida el 2, la segunda etapa de nuestra vida, los 7 años y hasta los 13. ¿Qué hacemos? La escuela, el estudio, Mercurio. Después que empieza la función sexual, o sea, Venus, a los 14, el desarrollo, digamos, hasta los 20. Después viene una cuarta etapa, que es el centro de nuestra vida. El Sol siempre es el centro. ¿Y el centro de nuestra vida qué es? La juventud, donde buscamos nuestro lugar bajo el Sol, empezamos nuestros negocios y todo eso. El Sol son 3 etapas, desde los 21 años hasta los 41 años. Son 3 etapas solares, es la más importante, el Sol. Vieron que la semana es lo mismo, ¿no? Es el 4. Después viene una etapa marciana a los 42 años. Porque si no tuviéramos mucha fuerza, no lograríamos una base para nuestra vejez. O sea, entre los 42 y los 48 años, inclusive, ¿no? Nos rige Marte, nos da la fuerza para poder ponernos serios, digamos, hacia el futuro. Aparte porque ya traemos un cierto cansancio de los primeros 40 años de vida. Y después vendría Júpiter. Júpiter es el dador de los bienes. ¿Y qué se logra en general desde los 49 hasta los 55? Se logra una cosecha. Ahí todo lo que hemos generado desde nuestra preparación para la vida, nuestro desarrollo en la juventud y nuestra fuerza en la etapa marciana, se cosecha. Si sembramos mucho, cosecharemos mucho, y si no, estaremos medio endeudados. Pero bueno, Júpiter es el dinero también, es justamente ahí. Y después que viene el 7, a los 62 viene la vejez. O sea, perdón, a los 63 viene la vejez. Perdón, a los 56. Hasta los 55 es Júpiter y Saturno es a los 56. Desde los 56 es una vejez joven hoy en día, pero es vejez al fin. 56 en adelante ya es Saturno. 56 a 62, 63 a 69 ya se une Saturno con la Luna, 70 a 76 se une Saturno con Mercurio, 77 a 83 se une Saturno con Venus, 84 a 91 se une con el Sol, 91 a 98 con Marte y así
Si seguimos más, bueno, mejor. Pero entonces, los ciclos de nuestra vida son así: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. No son, bajo ningún concepto, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Ese orden gregoriano no tiene nada que ver. Bueno, les doy estos argumentos porque para la aromaterapia es importantísimo, porque de vuelta, tú tenés ciertos aceites esenciales que te van a permitir que vigorices la función de cada planeta cada día de la semana. También puedes usar esos mismos aceites esenciales para tu vida, o sea, los aceites esenciales lunares al niño, los mercurianos al adolescente, al preadolescente, perdón, al niño todavía, al adolescente los venusinos, al joven los solares, en la primera etapa de madurez joven a los marcianos, los aceites esenciales jupiterianos para la persona veterana, y ya para la vejez joven y las demás vejeces, los aceites saturninos. ¿Se entiende? Así que puedes usar los aceites, la aromaterapia astrológica para armonizar tu vida, toda tu vida. Y por supuesto para armonizar tu semana. Pero vas a tener que hacerlo en el orden cósmico real, no en el actual. Justamente a esto de la vida y el orden de los planetas en nuestra vida se le llama los planetas metálicos. ¿Por qué? Y ya viene, vamos a ir un poco planeta por planeta. Y ya les voy a ir adelantando cuáles son los aceites esenciales que más se encuentran, por lo menos lo más sencillo de encontrar, de cada uno de los planetas. O para que utilices en tu consultorio cada día de la semana. La luna es el número uno. El metal es la plata. Y fíjense que en la vida, bueno, va de 0 a 6 años, se relaciona con todos los problemas. También te sirve el aceite esencial, especialmente ese día, para resolver los temas que dirige la luna en el planeta, a la humanidad, que son todos los asuntos que tengan que ver con niños, todos los asuntos que tengan que ver con negocios relacionados con los líquidos y todos los asuntos con lo lúdico, con el juego. Y todos los problemas que puedas tener en relación con niños, con negocios con líquidos o lo que fuera, se resuelven mejor si utilizas o el eucaliptus, o la palma rosa, o el vetiver. Yo les digo los que más uso en mi caso, en lo práctico, porque de todos los que hay, que van a ver la lista después, son los que más se encuentran. Y también tiene que ver con las transformaciones psicológicas, es decir, la alquimia paracelsiana no es solo usar el aceite para la armonía y el equilibrio con el universo y con los planetas, sino también con los planetas internos. Fíjense que decíamos que la luna es la plata y se relaciona con la virtud de la generosidad, justo, ¿no? La plata y la virtud de la generosidad, como está allí en nuestra cultura, como le decimos nosotros al dinero, ¿no? La plata, ¿no? Y justamente en la sombra, o sea, en el error conceptual del dinero, de- del darnos más a nosotros que a los demás, vendría lo que sería la avaricia, o sea, no largo nada, ¿no? No hago girar los bienes, el dinero y todo lo demás, me lo guardo todo. Por supuesto que toda virtud también tiene un exceso. Si uno es generoso, pero tampoco deja algo para las necesidades de su familia, por ahí es muy linda persona afuera y gasta y yo qué sé, invita a todo el mundo y derrocha,
y no guarda para lo que realmente tiene que guardar. Aparte, también hay que guardar para la vejez, como decíamos, ¿no? Entonces, todo tiene su equilibrio. Así que los equilibrios en los valores lunares tienen que ver con el metal de la plata y tienen que ver con esos aceites esenciales. Todo problema que tengamos de falta de generosidad nuestra o de otros que nos afecte, cualquier conflicto en relación a la acumulación excesiva, porque puede ser otra persona, capaz que es una pareja que uno quiere acumular todo, 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 todo y no gastar nada en absoluto, y el otro quiere hacer un viaje, un paseo, para descansar un poco la mente, y hay un conflicto ahí. No, no, pero tenemos que guardar para la vejez, sí, pero pará, tenemos 25 años. Digo. No es que no podamos hacer un paseo. Un ejemplo, ¿no? Y ahí se viene la discusión. Bueno, ¿qué hacemos? El día relacionado con el egoísmo o con la avaricia, usamos el aceite de la luna. El que más consiguen de estos tres es el eucalipto, ¿no? El aceite esencial de eucaliptus. No quiere decir que va a convencer a la otra persona el aceite esencial, pero bueno, va a generar una atmósfera propicia para que aunque sea en un diálogo tengas más capacidad de convicción, de que la otra persona comprenda que no es lo que estamos haciendo derrochar, que lo que queremos es descansar la mente, que también nos va a generar más éxito el próximo año, porque todo el mundo necesita una licencia. Estamos poniendo un ejemplo práctico, ¿no? Para que se entienda que esto no es solo teórico, sino que es práctico. Por eso empecé diciéndoles que acá el gran dilema es usar el aceite el día que corresponde y que el cambio de calendario nos complicó. Bueno, la luna entonces, acuérdense que estos detalles que estamos charlando de la alquimia psicológica y astrológica, dentro de todas las alquimias posibles, pero también tiene relación con los metales, como les decía, es para Tiene los razón. domingos actuales, es decir, el lunes real, día de la luna. Continuaremos entonces con el siguiente día de la semana o época de la vida, que tiene que ver con entonces Mercurio. Mercurio, como decíamos, rige a los niños entre los 7 años y los 13 años. ¿Qué tipo de vibraciones entonces tendremos que superar relacionado con los cristianos, con los famosos pecados capitales, que nosotros los vemos más como defectos funcionales de la psiquis humana, pero bueno, está, cada uno lo ve desde donde lo ve, pero en general nuestros papás nos enseñan las virtudes, ¿no? Sí. Entonces, las virtudes cristianas o de cualquier cultura, llamadas de diferente manera. Bueno, Lo que hay que superar en Mercurio es la pereza. ¿Por qué? Porque se supone que es una etapa de mucho dinamismo, una etapa, Mercurio es el planeta más rápido. Por eso Mercurio se relaciona con los trámites, con el estudio, también se relaciona con la medicina, con las curaciones. Así que es un día muy importante. Y el estudio, ¿no? Empieza la preparación intelectual del niño, la escuela. Eso entre los 7 y los 13 años. El metal es el mismo Mercurio, o sea, el azogue, ¿verdad? Y la transformación interna entonces del metal este, es en las virtudes de la diligencia, o sea, de hacer las cosas con dinamismo. Entonces, todo conflicto que tengamos de no ser dinámicos, de estar con una inercia, que parece que todo pasa y nos lleva la vida mecánicamente, necesitamos entonces, acá conseguimos algunos más. El abedul, la canela, que es muy rica también, el aceite esencial de canela,
la lavanda, la menta y el lemongrass. Como verán, hay algunos de esos aceites para los que conocen ya de aromaterapia algo que son más bien calmantes. Entonces, ¿cómo podría asociarse a mercurio? Lo que pasa es que también hay un equilibrio en todo. Decíamos, sí, la pereza, la inercia, la negligencia. Saben que el negligencia viene del término negligere, o sea, no elegir, no tomar decisiones. Dejar que la vida fluya, sí, fluya, pero a veces tenés que tomar decisiones. Entonces, lo contrario a todo eso es la diligencia, ser asertivos, ¿verdad? Decimos. Pero también tiene un exceso. Toda virtud, o sea, todo metal, el azogue en ese caso, si se envicia, termina siendo un vicio. Es decir, demasiado acelere, demasiada diligencia, demasiado apuro te va a llevar a la ansiedad. Entonces vuelve a convertirse en error humano, porque ser perezosos es errado, pero ser ansiosos también. Los dos extremos te dan problemas. Por eso tenés Ujú. aceites que son más energizantes y aceites que son más calmantes. Tenés que buscar lo que tú necesites en esa etapa. En la etapa de Mercurio o cuando los hijos o nietos están en Mercurio o en esa etapa de la semana. Acuérdense que tenemos que tomarlo por el orden real, ¿verdad? O sea, es el segundo día de la semana. Mercurio es el número 2 siempre. Así que es el lunes actual, lo que hoy en día le llamamos lunes, que está mal porque no es el día de la luna, es el día de Mercurio. Tendríamos que llamarle miércoles, porque el lunes es día de la luna, no es para un día de actividad laboral, es para un día de niños, cuando llevamos a pasear a los niños. O sea, es lo que hoy en día le llamamos domingo. El miércoles real, o sea, el día de Mercurio, es cuando empieza la actividad, ¿no? De la semana. Bien. Así que ese día, que hoy en día le llamamos lunes, pero que es miércoles, entonces es Ajá. cuando tenemos que poner en el consultorio aceite esencial de canela. Bueno, yo porque pongo mucho canela, pero cualquiera es. Lemongrass también, el pasto de limón es muy rico aroma y es muy efectivo. Y si tenemos problemas de falta de dinamismo, que decimos, sí, pero estoy con desgano, estoy apagado, bueno, se puede trabajar con esas esencias en ese día de Mercurio principalmente. O sea, lunes actual. Bueno, siguiendo con estas transformaciones de energías sutiles, por eso habíamos empezado con las reflexiones sobre el universo, sobre el orden de los mundos, sobre nuestro microcosmos, sobre todo lo que tiene que ver con estar en armonía y en equilibrio con el universo, que es tan necesario, llegamos a Venus. Venus, un planeta obviamente muy famoso, muy amoroso, porque se lo reconoce como el planeta del amor. Entonces, claro, hoy en día lamentablemente le llaman martes, el día de Marte, ¿no? Es lo contrario, porque por ahí es el mejor día para casarse, ¿por qué? Porque es el día real de Venus. Sin embargo, como hay un viejo dicho muy certero que dice, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Entonces, ¿qué hacemos? El día mejor para casarse no nos casamos, que es el día de Venus. ¿Por qué? Porque hoy en día se llama martes. ¿Y por qué dice el dicho antiguo muy sabio? Hoy es martes, no te cases ni te embarques, porque si te casas el día de la guerra, es contrario. Marte es el dios de la guerra, ¿se entiende? No deberías casarte un jueves actual, porque es el día que rige verdaderamente Marte. Y bueno, y ahí andamos, así andamos, ¿no? Como sociedad. Todo por un cambio del calendario. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. Entonces, Venus es el número 3, tercer planeta
también hasta en distancias con la Tierra del sistema solar, en armonía. Día llamado martes actual, día de Venus. Un día que ya arrancaste el día anterior con la actividad mercuriana y está bueno dedicarle un ratito más a la señora, digo, simplemente volver un poquito más temprano a casa, o al hogar, en fin, al amor. O al menos llevar flores o chocolate a la señora. Algo cariñoso. Entonces, el metal es el cobre. El cobre, entonces, esa, ese metal que resume las virtudes del amor, las virtudes venusinas. Si tenemos entonces problemas de hogar, problemas de pareja, conflictos en algún tipo de amor, porque el amor es mucho más que solo el amor de pareja, ¿verdad? Y Venus abarca todos los amores, todo lo que es el amor. Entonces, podemos trabajar con esas flores, el aceite esencial de geranio, el de jazmín, el de rosa, el de violeta y ylang ylang. Son los que tomen nota como los que más van a encontrar. No tengan igual inconveniente si no están tomando nota porque yo el resumen de aceites esenciales para cada planeta se los voy a pasar en una hoja al grupo de WhatsApp. ¿Tá? Pero bueno, si van tomando nota, estos son los que más uso en mi caso y les diría que de todos esos la rosa, más bien la rosa de todo eso. Ahora agregué también la gardenia porque me encantó el aroma y también es venosina. Bueno, entonces obviamente que de lo anticobre sería de lo cristiano lo que sería la lujuria, ¿no? Básicamente, que tiene más relación en este caso, se podría hablar con la falta de la fidelidad. Es más como el exceso de amor, es decir, cuando el varón de repente se enamora de más de una, o de dos, o de tres, o simplemente quiere divertirse, y entonces le falta el respeto al matrimonio. Entonces, lo contrario a ese exceso es esa castidad que también ha sido mal interpretada por muchas culturas o religiones, que resume las fuerzas y el poder, básicamente, ¿no? Los poderes angélicos y todo esto se relacionan con la pureza. Así que el amor es venusino, en el amor de pareja es el respeto a la pareja, llamémosle, que también tiene su contrario en el exceso marciano. Por eso Venus y Marte siempre están de la mano, porque el exceso marciano es el odio, porque Marte tiene la virtud de la fuerza, de la fortaleza, pero en exceso de fuerza es agresividad. O sea, todo tiene un equilibrio. Entonces siempre se necesita, en este caso, el aceite esencial, si Venus lo que nos dio es pérdida de toda la fuerza, pérdida de toda la pureza y todo lo demás, también, y de la fortaleza, se empieza a mezclar con los miedos, también, que sería lo contrario a la fuerza de Marte. Entonces también vas a poderlo asociar a los aceites marcianos de repente. Pero bueno, igual los aceites venusinos siempre te van a dar un equilibrio. Y de vuelta, no es que tenés conflictos de ese tipo de agresión, ¿no? Por ejemplo, en la pareja, que alguien agrede verbalmente o ni hablar si es algo mucho más grave físico, este, siempre los perfumes de Venus van a ayudar al equilibrio y no te van a llevar al exceso ni a la virtud excesiva, o sea, el vicio, ni a lo contrario, ni al defecto. Van a equilibrarte. La esencia siempre encuentra las propiedades equilibradas de ese planeta. Bien. Ah, Bueno, y vamos llegando entonces, porque esto era también, bueno, en esa época, Me está justamente donde descargando el estaba teléfono. el desarrollo de la energía sexual que se vuelve
crítico y se adolece, ¿no? Ahí en esa etapa. Qué paciencia que hay que tener también con ese adolescente, porque todos fuimos adolescentes cuando empezó esa punzada, ese deseo, ¿no? Este, en nuestro caso también lo tuvimos la adolescencia. Y sabemos que se revuelve todo, se revoluciona todo. O sea, Venus es muy determinante también. Entonces, ¿cómo se va a llevar en su vida a esa educación en la adolescencia? Si totalmente restringida o totalmente libre o un equilibrio. ¿Cómo lo van a hacer como padres, no? Es interesante. O sea, básicamente ahí la gran clave está justamente en el planeta que rige la adolescencia, o sea, está en el amor, porque es actividad sexual, pero también es amor, Venus. Entonces, el padre, en ese caso, ¿qué va a tener que hacer? Encontrar el equilibrio entre el amor y la educación en el sentido de llevar al joven allí, al adolescente, a la comprensión de los riesgos, bueno, de todo lo que se tiene que enseñar en relación a la energía venusina. Bueno, pero para todo eso usan entonces el jazmín, también podría ser la rosa, la violeta también. A mí me gusta la rosa y la gardenia. El ylang ylang también está ahí, fíjate que es venusino y que es el mayor afrodisíaco femenino, el ylang ylang, porque también vuelve a haber problemas en relación a Venus cuando a la señora en la etapa del cambio hormonal de la menopausia también le disminuye la libido. Entonces, bueno, también se puede ayudar ahí, aunque no esté en la etapa de Venus, con ylang ylang. Bueno, y vamos entrando entonces en el centro de nuestra vida, porque se relaciona también, ¿no? La alquimia con la fuente de la juventud, ¿no? La búsqueda de la fuente de la juventud. Este, claro que suena como fantasioso, pero tiene su relación con todos estos cambios psicológicos también. No se trataba de buscar que estos otros 6 metales se convirtieran todos en sol. ¿A qué se refiere? A tener una suficiente enseñanza en Luna y en Mercurio y una relativa responsabilidad en la etapa de Venus, por supuesto, durante todas las 3 etapas solares de juventud, y después conservar con fuerza esa juventud con una buena distribución de la economía durante Júpiter en equilibrio con los jóvenes. También está el tema del mando en Júpiter, ¿no? Vieron que es esa etapa donde se dan los presidentes y todo eso, pero tienen que entender a los jóvenes. Y después la sabiduría. En la vejez recordar que fuimos jóvenes. Así que no es que todos los metales sean oro, es que en cada etapa de nuestra vida, o sea, en nuestros otros 6 metales, tengamos siempre el eje puesto en el centro de nuestra vida, en la juventud, es el oro. Bien, se relaciona con la humildad. También está en la, en la cultura general. Vieron cuando dicen, "Pa, ese muchacho es de oro", decimos, ¿no? Qué pibe de repente humilde, ¿no? Este, que reconoce, se ubica correctamente en todo orden social. Es el oro. Así que lo contrario, lo que hay que siempre buscar, por eso es que es central, y por eso es que todos los demás metales deberían fundirse y transformarse en oro, porque sin estar ubicados en el universo, enseguida nos desequilibramos, enseguida perdemos la armonía con el universo. Es decir, si no somos humildes y nos empezamos a creer más grandes que el sistema solar, yo qué sé, no sé, corremos riesgo hasta de locura, ¿no?
Entonces, en realidad, el oro es importante por eso. Lo contrario, obviamente, es esa soberbia, ¿no? De creerse más de lo que somos. Ta- También la humildad en exceso, llamémosle como enviciados con el tema de la humildad, podemos llegar a creernos más humildes de lo que somos y convertirnos en personas hipócritas o falsas, ¿no? Se vuelve a convertir en un problema, se vuelve a convertir en un error. Y los problemas de la vida que rige el sol son justamente por ese mismo motivo con las autoridades. Así que siempre que tengamos un conflicto con un jefe, con alguien que nos manda, con mamá o papá, en fin, si somos jóvenes, ¿no? O estamos en la casa de ellos todavía, es mejor resolverlos con incienso, laurel, limón, manzanilla y romero. Son 5 de las solares que más van a encontrar. Hay muchas más que lo van a tener en la lista, pero para no entreverarse los que hay en plaza, los que se consiguen fácilmente, son estos 5. ¿Qué día es el ideal para resolver ese problema con alguna autoridad que tengamos? También puede ser problema con algún subordinado, ¿no? Alguien de ustedes puede ser un jefe o tener una empresa y tener funcionarios trabajando y tener conflictos de autoridad o que no les respetan su autoridad o que ustedes quieren imponer en exceso su autoridad. Entonces, el mejor día para resolver ese tipo de problemas, sea que nosotros somos los que tenemos problemas con una autoridad o nosotros tenemos la autoridad y tenemos problemas con subordinados, es el día del sol, es el día central de la semana. ¿Me van siguiendo, verdad? Ahí es donde tenemos que poner en nuestro hornillo, también lo mismo si somos terapeutas, ponemos entonces el laurel o el limón, yo lo que más uso. El incienso me gusta mucho, ¿no? Pero capaz que más como para meditar, que también es importante meditar, porque uno puede meditar en esa ubicación como humanos en el espacio infinito. Empezar a entender que estamos en un planeta que es un puntito en el sistema solar y el sistema solar es un puntito alrededor de un sol central de las Pléyades y toda nuestra galaxia tiene otro sol central que es Sirio y toda nuestra constelación gira alrededor de ese otro sol central Sirio en la Vía Láctea y a la vez la Vía Láctea es un puntito en el espacio. Si uno medita en eso se da cuenta, bueno, puntito del puntito del puntito, no tengo por qué sentirme tan grande, ¿no? Pero bueno, ni tan grande ni tan chico, porque también a la vez tenemos un microcosmos, o sea, todas esas leyes del universo también están en nosotros, pero desordenadas. Por eso son los errores, cometemos errores y terminamos teniendo defectos funcionales, es decir, racionales, emocionales, y después que termina siendo, esos defectos funcionales nos enferman. Y después decimos, ah, me enfermé porque fulano me trata mal, porque yo qué sé. Nos enfermamos porque nosotros no comprendemos estas cosas. La salud tiene que ver con el equilibrio vibratorio, con las leyes del universo. Y volver a eso, uno se puede ayudar con estas reflexiones, con el aceite esencial de incienso para la meditación y con este equilibrio, ayudándonos con el aceite esencial cada día de la semana, cada etapa de nuestra vida. Y eso no va a ser las maravillas de por sí, ¿no? Sino sería muy sencillo lograr equilibrar todas nuestras emociones y no curarnos y curarnos de todas nuestras enfermedades, no enfermarnos nunca más, solo con ayuda del aceite esencial cada día y ya. Obviamente que conlleva mucho más compromiso que solamente eso, ¿no? Pero es un comienzo, es un muy buen comienzo. Y bastante sencillo. Nos va a ayudar. Somos nosotros que tenemos que hacer la reflexión. También se relaciona el Sol, estamos en el número 4,
con la fertilidad en la naturaleza. Es un gran tema. Uno dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver con nosotros? Y bueno, tiene que ver con la alimentación, con la nutrición. Muchos de nosotros podemos tener 12 kilos de más, por ejemplo, y tener que hacer un cambio en nuestros hábitos. Eso se relaciona con el sol. Entonces vos me decís, el sol es dominante, entonces es Domenech, o sea, el domingo. Lo hago el domingo actual. No, porque el domingo actual lo rige la luna, no tiene nada que ver. Así que todo lo que se relacione con la dieta no arranca el domingo actual, debería arrancar el miércoles actual, que es el día que rige el sol. ¿Vieron cómo nos complica lo del calendario? Que tú me hacías mucho hincapié en el curso Iris, pero es eso realmente, es entender esto parece muy Lo simple, pero te cambia todo. entendí bárbaro ahora, y eso que lo habíamos estudiado, pero quedó así súper claro ahora. A veces Súper claro. hay que Claro, conversarlo varias veces, claro. exacto, exacto. Y también se relaciona con la vitalidad, con la vida y la vitalidad. Por ejemplo, cuando decimos no doy más, es una enfermedad, yo qué sé, por anemia, o es un estado psicológico, podría ser un estado depresivo, o es un estado situacional, no aguanto más a fulana o a mengana. En fin, puede ser por varias causas que diga no tengo más vitalidad, estoy totalmente apagado, me han quitado toda la energía. Son pensamientos que muchos tenemos, ¿no? En algún momento de la vida, no importa en qué época. Puede ser también porque vengo, no sé, como soy un emprendedor, tengo poquitos días libres en el año porque salen caros, porque no tengo salario vocacional y todo eso, y además los gastos fijos permanecen. Entonces resulta que hace 10 años me tomo un día cada 2 años, yo qué sé. Entonces se me termina la energía. Y como el día es largo y después hay que atender la casa y acá, termino durmiendo 5 horas con un déficit de 2 horas por día durante 14 años. Sí, llega un momento, no doy más. Bueno, todos esos problemas son ejemplos que pongo, ¿no? Pero digo, todos esos conflictos de salud, de vitalidad, se relacionan con el sol, con el sol. Así que voy a necesitar ahí limón. De los solares le diría limón. El romero también. Bueno, pero voy a elegir después cuando conozcamos las propiedades de cada aceite esencial de los planetarios según el tipo de conflicto que tengo. Voy a aprovechar el día de la semana para utilizar ese aceite esencial para reflexionar en ese problema que tengo y si en el ejemplo el conflicto era de autoridad, como decíamos, la reunión con el jefe la voy a pedir el día del sol. La voy a pedir el miércoles actual, que en realidad es domingo. Muy bien. Así que todo debería transformarse en oro. O sea, el oro, por lo que hemos dicho, sería la, el alimento natural, ecológico. Sería lindo volver a eso de nuestra propia huerta natural. Tenían mucha razón nuestros bisabuelos cuando eran inmigrantes y venían y trabajaban de sol a sol y además tenían su huerta para tener sus alimentos naturales. Todo eso es sol, es oro, vale oro. Nosotros decimos el agua pura, vale más que el oro. Bueno, pero es oro también. Es todo lo que sea pureza, naturaleza, se relaciona con el sol, con el oro. Tener un equilibrio en la autoridad. No pelearme porque manda el otro, porque si le toca mandar, que mande. Pero entonces, bueno, también en la obediencia tiene que haber un equilibrio con cuando me toca mandar y con así no tener conflictos
con eso, ¿no? En toda organización existe alguien que manda y alguien que obedece. Entonces, es oro eso también, porque voy a vivir en paz en el laburo y en todos lados. En casa también, en la pareja también. Hay conflictos a veces en la pareja porque quiero mandar más que mi pareja o no me gusta que mande él o ella. En todo tiene que haber equilibrio, así que el sol es como el centro de todo. Y la vitalidad, ni hablar que si no hay vitalidad, por más que haya oro físico, ¿de qué sirve? Mucho dinero, pero estamos agotados. Poner, no sirve. Así que el oro en realidad abarca todo eso. Ahí se entiende un poquito más la alquimia, ¿verdad? O sea, todas las transformaciones alquímicas en oro se relacionan con eso, con esa humildad. Bueno, después viene entonces el 5, el tan temido Marte. Tan temido porque, bueno, se lo considera, ¿no? El dios de la guerra en las culturas antiguas. Es el centro, sí, obviamente, de la fuerza, de la fortaleza. También su metal dice mucho, porque el metal es el hierro, ¿no? Esos dichos, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? En la guerra, antigua guerra, ¿no? Cuando era con espadas. El acero afilado. Todo eso es marciano. Entonces el exceso de esa fuerza, la fuerza, ahora ya estamos hablando de peleas, ¿no? Pero ya es exceso de por sí, de fuerza. Pero la fuerza es necesaria justamente para salir de ese letargo o de esa falta de vitalidad. Uno, ¿qué dice? Metele fuerza, energía, ¿verdad? Vigor, potencia. Entonces, Marte se lo reconoce como la masculinidad también, así como a Venus se la reconoce más en la femineidad, en la dulzura, en la belleza. En el amor, a Marte se lo reconoce más como el salir del pozo, tener fuerza para salir de un trauma, por ejemplo, la fortaleza para superarlo y seguir adelante, o una caída, se perdió la fortuna, se cayó en embargo, se perdió la casa, o de un duelo, se perdió un ser querido. Y te dicen, bueno, hay que tener, a muchas personas sufren mucho porque falleció una mascota, hay que tener la fortaleza para salir de ese duelo. No hay tiempo, estamos de acuerdo, se tiene que uno respetar sus tiempos, pero también llega un momento en que, bueno, tampoco dejarnos caer en una depresión. En todo eso se necesita esa fortaleza, ese vigor. A veces se necesita fuerza para defender una verdad. Por ahí hay casos en que uno dice, bueno, es mejor no dar corte, darse media vuelta, retirarse, no meternos, no discutir, está perfecto, pero a veces hay que defender o a uno mismo o a otra persona querida que está siendo maltratada de repente. En fin, hay muchas situaciones en las cuales la fuerza es obviamente necesaria. La fuerza para luchar por la vida en una enfermedad. Antes decías, bueno, cáncer, y era una palabra que te llevaba rápidamente al escribano a hacer los papeles del testamento. Hoy en día se sabe que hay muchos tratamientos naturales sí, que ayudan, pero en eso hay que reconocerle a la cirugía, a la medicina y las quimioterapias y todo eso que han ido encontrando muchas formas de sobrevida de los diferentes tipos de cáncer, salvo raras excepciones. Entonces, hoy en día se puede decir, bueno, nos enteramos de una neoplasia maligna, de un cáncer. Vamos a luchar. No decimos, luchemos por la vida. No nos dejemos apagar porque si decimos, bueno, me viene bárbaro, porque así al fin me muero, bueno, es porque no tenía ganas de vivir. Pero de por sí hoy en día, en el cáncer se puede decir, luchemos por la vida que se puede, en la gran mayoría de los cánceres. Entonces ahí se necesita fuerza. También muchas veces se necesita en ese ejemplo cirugía. Y la cirugía es sangrante. La cirugía es cortante.
En la cirugía se utilizan herramientas letales, que obviamente no se utilizan para lo letal, se utilizan para curar, ¿no? Para cortar la parte fea y quitarla. O sea, le vamos dando entonces el adelanto que la cirugía es marciana. Hoy en día decíamos, la medicina es mercuriana, pero la cirugía es marciana. Se necesita mucha fuerza, mucha fortaleza para ser cirujano o cirujana. No quiere decir que la mujer, por supuesto que puede tener esa fuerza y ser una excelente cirujana. Simplemente que es marciana. La cirugía es marciana. Entonces, para todo eso se necesita fuerza. El exceso, el vicio de la fuerza, es la agresividad. Obviamente, uno necesita la fuerza en su lugar, como virtud, ¿verdad? Pero si nos excedemos, empieza a ser ira. Entonces ahí se convierte, para los cristianos, en pecado capital. Para nosotros, en mi caso, tomo un poco más el estilo de Paracelso, que era un cristiano pero muy independiente de las instituciones. En realidad lo consideramos más como un error conceptual del uso de la fuerza. Ira. También en otras acepciones podríamos llamarle rencor, resentimiento, odio. Y ahí es donde se une con el contrario de Venus. Por eso Marte y Venus siempre, además de que tienen fama de ser Marte y Venus como no, el hombre-mujer, en realidad se asocian también en todo eso, porque claro, el contrario de Venus, ¿cuál es? Si Venus es amor, el contrario es odio. Y si Marte es fuerza, el exceso de fuerza también es odio. Porque es una fuerza dirigida que consume el cuerpo, ¿no? El odio enferma también. Así que hay mucho por sanar con la albahaca, el clavo, el jengibre, la mirra y el sándalo. Son los que les destaco como esencias eh, de hierro, es decir, esencias metálicas de Marte. Uso más la mirra ahí. Después también se consiguió aceite esencial de ruda. La ruda es marciana, ¿no? Y uso mucho para el consultorio el jueves actual. Acuérdense que jueves actual es el día dirigido por Marte. Si pones esas esencias el martes actual, es contrario, porque es el día de Venus, que tenés que usar flores. Bueno, también, no solamente para el consultorio, yo digo para el consultorio porque es donde más lo uso, ¿no? Pero obviamente también es durante toda tu etapa que ya venís con el caballo cansado. Es decir, entre los 42 y los 48 de tu vida te rige Marte, por suerte, porque Marte te va a dar fuerza a pesar de tener 30 años de trabajo y venir cansado. O bueno, ahora ya no se empieza tan joven a trabajar, pero en mi caso, en esa época ya tenía, ahora ya estoy en la etapa de Júpiter, pero en esa época ya tenía así muchísimos años de trabajo porque había arrancado a los 13. Pero poner que hoy se arranca, no sé, ¿a qué edad se empieza a trabajar hoy en día? A los 20 y pico. Así que arrancás en Marte con 20 años de trabajo, ¿no? Ya medio cansado. Entonces, pero Marte te da esa fuerza porque tampoco estás en la etapa jubilatoria todavía. Recién tenés 43, 44 años. Entonces hay que tener fuerza para llegar a esa etapa jubilatoria bien, entero, sano. Y así que es una buena etapa para usar estas esencias, ¿verdad? Ruda, sándalo, mirra, jengibre, el clavo. El clavo ayuda mucho cuando hay mucho cansancio mental. Lo vamos a ver cuando charlemos un poco del tema de las propiedades ya más solo psicológicas, sin tener tanto en cuenta lo astrológico de cada esencia. Pero en el fondo es por las virtudes psicológicas del aceite esencial
en el fondo se van a asociar a lo que estamos charlando hoy, a los astros. Este, Me encanta que estén personas expertas en astros presentes ahí. Victoria y Débora, bienvenidas. Ya tendremos alguna charla y algún debate del punto de vista de ustedes en todo esto. Este, Así que bueno, Marte se relaciona con problemas entonces con las cirugías. En realidad es un buen día para la cirugía. Si nosotros dijéramos, bueno, puedo elegir, a veces está bravo el tema de en los sanatorios, en el sistema de salud hoy en día, apenas encontrar un lugar, un turno, todavía decir que tiene que ser tal día de la semana, pero bueno, si podemos elegirlo, estaría bueno que fuera un jueves actual, o sea, día regido por Marte, porque es día de la cirugía. Es el mejor día para operarse y el peor para casarse. Acuérdense de eso. El mejor para casarse es el día martes actual, al contrario. Bueno, entonces, también si hay problemas con, no sé, la policía, por ejemplo. O tenemos esos temas de vecinos que hay violencia doméstica, lo que sea, y hay que estar llamando a la policía porque lo que sea. O situaciones de vecinos nomás, y se hace algo como juzgado, se va a un juzgado de conciliación o algo. Bueno, todo lo que tenga que ver con la policía es con Marte también. Y con las fuerzas, ¿no? Se asocia un poco ahí con la vitalidad solar, pero bueno, cuando se necesita recuperar fuerza porque realmente estamos agotados, también un buen día para comenzar sería el jueves actual. Bien, seguimos entonces con el número 6. Cualquier cabalista te va a dar la misma idea. El número de Júpiter es el 6. El planeta es el estaño. Ah, no dijimos los colores, ¿no? El de la Luna es el plateado, el de Mercurio el amarillo o el naranja, el de Venus es el verde, el del Sol el oro, dorado, el de Marte el rojo y púrpura, el de Júpiter el azul y el de Saturno el negro azabache. Son los principales colores. ¿Hay alguna diferencia de interpretación en esto de los colores con algunos metafísicos y el rayo y qué sé yo? Pero bueno, no es... O sea, en realidad estos son los colores más importantes de cada uno de esos días. Tiene bastante importancia, pero el día entonces de Júpiter es el sexto día de la semana, día mal llamado hoy viernes, pero que realmente debería llamarse jueves en honor a Júpiter. Júpiter es una divinidad, porque cada planeta tiene a la vez una divinidad que dirige su órbita, que se relaciona con la religión, con el trabajo y con el dinero. En este caso, más específicamente con el dinero. Así que el equilibrio jupiteriano con el uso del dinero es muy importante. Por eso la relación con el defecto humano de la envidia para los pecados capitales cristianos, para nosotros es una mala interpretación de los bienes ajenos, ¿no? El dinero que tiene la otra persona, decimos, debería darnos alegría que le vaya bien. Pero la realidad es que como nosotros hemos luchado mucho y siempre con el dinero justo, nos puede dar, en ese caso, si interpretamos mal, envidia. O si al otro le va bien en lo familiar. Formó una preciosa familia, es feliz, y en mi caso llevo 3 divorcios, yo qué sé, o mis hijos me odian, o no me ven, o yo qué sé. Y entonces el otro de la familia feliz me da envidia. Un ejemplo, ¿no? Puede ser por cualquier cosa. La envidia se presta para todo. Es jupiteriana.
Entonces, lo contrario a ese sentimiento o a esa emoción de pesar porque al otro le va bien, es la alegría porque al otro le va bien. Si tenemos problemas entonces de envidia, que puede ser o que nosotros lo sintamos o que otro lo sienta y me perjudique. Pasa mucho entre hermanos, ¿no? Un hermano envidia al otro porque a pesar de haber luchado le fue horrible y el hermano que fue siempre, no se esforzó mucho y le fue bien en todo, en los negocios y todo. Entonces el hermano que fracasó envidia al otro hermano. Entonces supóngase que ustedes son el hermano que, en este ejemplo, que le fue genial en la vida, que triunfaron. Y tienen problemas, conflictos con la envidia de tu hermano o hermana. Bueno, también se puede tratar de conversar, de acercarse en ese amor fraterno, usando esas esencias de clavo de olor, naranja, neroli, tomillo y melisa. Tengan en cuenta que pongo ejemplos, ¿no? No son los únicos problemas que nos pueden llevar a necesitar usar esas esencias. Además, también acuérdense de vuelta, ¿no? El terapeuta se supone que es alguien que tiene que colaborar para hacer bien a la vida de los pacientes, ¿verdad? No va a ser determinante porque la vida de un paciente es 17.000 cosas. El terapeuta podrá estar un ratito cada tanto y, bueno, tratar de que sea un granito de arena que sume en el bienestar y en el bien del paciente. Entonces, por eso el consultorio es importante que esté vibrando de la mejor forma posible con los planetas regentes de ese día. Por eso en nuestro caso, el jueves real, que hoy en día le llaman viernes, eso repito mucho porque es importante, ¿verdad, Iris? Sí, reconocerlo bien. En mi caso me gusta poner neroli, a veces naranja y a veces tomillo, porque de paso el tomillo tiene que ver con mi signo zodiacal, que es Piscis, entonces también por eso me gusta mucho poner tomillo, porque de paso me ayuda a mí, como pisciano. Bueno, entonces eso es Júpiter para resolver los problemas de envidia o si hay alegría, ¿qué pasa también con el vicio? Siempre toda cualidad planetaria, que en este caso se relaciona con el estaño, porque el estaño es el metal de Júpiter. Cuando ven en los textos de Paracelso que hay que transformar tal metal en tal cosa, se refiere a las cualidades, no al metal de la Tierra. Entonces, cuando hay exceso de estaño, o sea, de alegría, sí, alegría, alegría, está, perfecto. Pero podemos volvernos fantasiosos, como sentir que todo es alegría, todo es pachanga, todo es fiesta, ¿no? Ahí se convierte en vicio. Sí, también hay situaciones serias, no es que tal, que uno también hay viejos dichos, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Entonces, capaz que me pongo sonriente a pesar de la situación horrible, pero sin dejar de reconocer que la situación es grave, ¿no? ¿Se entiende? Si no, entro en una fantasía. Bueno, son reflexiones de Júpiter. Y tiene relación, como decíamos, también con el dinero. Bueno, tal, el dinero, podemos tener problemas de dinero de mil maneras, ¿no? También fíjese que antiguamente, ¿no? ¿Qué se usaba? Se pagaba la semana, ¿cuándo? El día de Júpiter, es el dinero. Bueno, ¿no es el día que tiene más actividad en los bancos? Y sí, porque después sábado y domingo cierra. Lo que hoy le llamamos sábado y domingo, que sería sábado y lunes. Bueno, y en nuestra vida es Júpiter para usar entonces naranja. Ojo cuando decimos aceite esencial de naranja, pero no quiere decir qué bueno sería que en esa etapa entre los 49 y los 55 años, que es la etapa de Júpiter, plantemos un naranjo.
El neroli es el aceite esencial del azar, es decir, de la flor del naranjo. O si no podemos plantar un naranjo porque de repente no tenemos terreno o algo, aunque sea podemos plantar un tomillo en una maceta en el balcón. O si no tenemos balcón, el tomillo aguanta igual adentro. ¿Se entiende? No es solo el aceite esencial, no, también se refiere a la planta. Bueno, la melisa jupiteriana, la plantita de melisa en casa, melisa o toronjil, ¿no? En esa etapa nos puede permitir equilibrarnos con el dinero. Si es, a ver, es la etapa de la cosecha, ¿no? Aparte coincide con un montón de cosas, porque también fíjate que la etapa de la cosecha y a la vez también si justo nos toca alguna herencia, es una etapa en la cual a veces se empiezan a recibir las herencias, ¿no? Porque los grandes se van yendo y van llegando los bienes que ellos habían sembrado a cosecharlos tú, en el caso que te toque, ¿no? Bueno, pero para tener una buena relación con el dinero que te haya tocado, porque no quiere decir que por usar esas esencias, entonces viene más dinero. Simplemente puedas tener una mejor relación con la situación económica en la cual llegaste a los 50 y pico de años. Lo que ya se sembró durante todas estas otras etapas de la vida, no lo vas a cambiar. Ya está, ya lo sembraste. Vas a cosechar lo que vas a cosechar, pero por lo menos estar lo mejor posible anímicamente con lo mucho o con lo poco. Así que en Uruguay tenemos que poner bastante aroma de esto, ¿no? De naranja, de melisa, de tomillo. ¿Por qué digo? Porque la mayoría en Uruguay somos más bien austeros, por decir de la forma más suave posible. Somos un país bastante austero. Hay países pobres, ¿no? Nosotros somos un país austero. No tenemos esa miseria de otros países. Pero tampoco somos un país rico, obviamente. Bueno, o sea, sí hay bastante riqueza en el fondo de nuestra tierra, pero eso ya sería tema de otra charla, de otras pinceladas. No hemos sabido ser independientes con eso. O no hemos podido, no sé. Ajá. Sí, bueno, hay todo un tema con eso, ¿no? Porque será Virgo, es el- sería la declaratoria de la independencia, pero se declaró la independencia, pero después se generó la primera constitución que hace más independiente. O sea, nos declaramos independientes, pero seguíamos con Argentina, creo. Ahora se dice sí que es de Virgo, pero si lo tomamos Sí. por el lado de la constitución sería cáncer, ¿no? 18 de julio. Sí, 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 pero no, no es un estado tan paternal, digamos, como para ser canceriana. Yo creo que está más la energía virginiana presente que la canceriana, pero bueno, está, eso es, Por sí. la Es caracterología seríamos relativo. más virginianos. Ah, Muy bien. Entonces, y también tiene relación con problemas relacionados con el trabajo y problemas relacionados con la religión. O sea, bueno, aquel que tenga conflictos con su iglesia, si es que va a alguna institución, o simplemente internamente no sabe dónde vincularse o qué creer, en cuanto a creencias o en cuanto a instituciones de tipo religioso. Sería todas situaciones conflictivas relacionadas con Júpiter, con ese día viernes, mal llamado viernes actual. Color azul. Bueno, y llegamos a Saturno. Saturno es entonces el número 7 siempre, el último día de la semana, o sea, hoy. Saturno cuadró en que hoy en día se le llama como es, sábado, día de Saturno. Sábado es en honor a Saturno, es eterno.
El color es, así como decíamos, ¿no? Que está el color es negro azabache, así como está la noche, ¿no? En lo popular decíamos del oro, del hierro, ¿viste? Cuando decíamos, es una persona de hierro, ¿qué decimos? Es una persona fuerte. Lo decimos por la virtud, por la cualidad, no lo decimos porque tenga mucho hierro en la casa. Lo mismo pasa con el plomo. Cuando los alquimistas se refieren en sus textos al plomo de Saturno, se refieren a una persona que es aplomada. ¿Qué decimos? ¿Cuándo decimos que una persona es aplomada? Lo decimos cuando una persona es templada, ¿verdad? Tiene esa templanza, ese equilibrio. Eso es lo que da Saturno, templanza. Lo contrario a la templanza o la antitemplanza o el antiplomo sería la gula. La gula se la considera como, dentro del cristianismo, como pecado capital, el comer excesivamente o tomar excesivamente alcohol o drogarse. O sea, drogarse no llevaría la palabra excesivamente, porque Bueno, a ver, también hay drogas que son medicamentos y en su uso médico no estarían fuera de lugar, sino estarían dentro de un equilibrio. Así que también, drogarse excesivamente o comer excesivamente o tomar excesivamente. ¿Qué pasa con el exceso de templanza? No reconoce las necesidades humanas. O sea, se vuelve frío o se vuelve aislado o se vuelve excesivamente abstemio, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita comida. Comerse, no sé, un plato de comida no es gula, es comer. En cuanto a las drogas, decíamos, bueno, un enfermo necesita un medicamento que es una droga, de repente en determinadas circunstancias, en determinada dosis. De más, cuando se usa, como se dice hoy en día, recreativamente, es exceso. Tomarse una copita de champán para celebrar con la familia en las fiestas o el famoso medio vasito de vino natural en una comida, no es exceso, ni siquiera perjudica la salud. Entonces, por eso digo, cuando se pasa de templado, también empieza ese aislamiento o ese fanatismo. Así que bueno, todo tiene un equilibrio. Así que el plomo también va a tener un equilibrio. ¿Qué pasa los días así de la semana, sábado, lo que sería la vejez de la semana, obviamente, ¿sí? El cierre de la semana. Tiene que ver con los bienes raíces. Bueno, día ideal para ir al campo, lo que sea, bueno, en fin, sábado, bueno, y al día siguiente también. Pero también con las ventas de bienes raíces y todo lo que son terrenos, tierras, bueno, empezar a construir para hacerse algo ahí más sólido, porque te jubilaste al fin, y entonces, bueno, vas a, a un lugar un poco más fuera de la ciudad. Y un poquito más tarde tiene que ver Saturno con la muerte, obviamente, ¿no? Y no solamente con nuestra muerte o lo que sea, sino con el pensamiento de la muerte. Los que recién empiezan en la etapa saturnina porque se empiezan a fallecer los grandes de la familia, los tíos, los papás y todo. Y los que siguen después en las siguientes etapas de Saturno con nuestra propia muerte y el pensamiento de la muerte y el miedo a la muerte, todo lo que se relaciona con esa etapa de la vida que se llama muerte. Así que Saturno también eso, junto con Marte, es el otro día de la semana más temido, la otra etapa de la vida más temida, el otro planeta más temido, ¿no? La muerte. Pero, como todo tiene su lado de aprendizaje, decimos, también se relaciona con la sabiduría y con la enseñanza. De repente podemos decir, sí, Mercurio no era el de la enseñanza, el de la educación, sí, en ese sentido de educación, pero una enseñanza más profunda, por ejemplo, para ciencias herméticas, para este tipo de ciencias, tiene más que ver obviamente con Saturno y con la sabiduría de la vida, que la vejez no llegue para la sabiduría y no para ser viejos renegados, protestando por todo, ¿no? Que hayamos aprendido algo de las buenas de la vida y de las malas de la vida.
como dice un axioma de la Cábala, gracias por días de sol, noches de luna, gracias por la buena y por la mala fortuna. O sea, bueno, son dichos muy sabios, ¿no? De ahí a que nos salga a nosotros naturalmente y seamos sinceros en eso, dar gracias por las malas no es tan fácil. Pero bueno, todo eso es de Saturno. Así que si tenemos problemas con falta de sabiduría o con estar renegando demasiado, si tenemos problemas con la muerte o tenemos miedo a la muerte o se nos murió alguien o nosotros no estamos por morir o lo que sea, o si tenemos problemas con bienes raíces, con sucesiones, que nos peleamos con los hermanos por la herencia o lo que sea, todo tiene que ver entonces con el sábado, con aceites esenciales de cedro, de ciprés, de enebro y de pino. Y ahí les diría todo lo que tenga que ver con la salud, el enebro, todo lo que tenga que ver con la muerte, ciprés, todo lo que tenga que ver con los bienes raíces, cedro, y todo lo que tenga que ver con grupos o sucesiones o vínculo con otros, el pino. En Saturno queda como muy específico. Bueno, y eso, ¿no? Ir transformando nuestro plomo, si está enviciado, en templanza, en un plomo puro, más relacionado con un plomo sano, un plomo saludable, un plomo más parecido al oro. Esa es la alquimia psicoastrológica. Y así para cada día de la semana y para cada etapa de la vida. Y como terapeutas, los que ya son terapeutas, bueno, utilizar sus esencias en su hornillo para que vibre intensamente con ese día, con ese regente de cada día de nuestras consultas. Vamos a seguir con otros temas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de esto? Bueno, si se va entendiendo, continuamos. Bueno, acá tenemos lo que decíamos, ¿no? Luna, pusimos vetiver, palma rosa, eucaliptus, Mercurio, día 2. Ahí tienen otros, ¿no? También. La menta también. Pasto limón. El despliego es la lavanda. La canela. Marte. Perdón. Marte es actual. Venus. Ylang ylang violeta. El abedul también. El geranie. El jazmín. Algunos se repiten porque tienen más de una ascendencia astrológica. El titrí también. El árbol de té que es tan desinfectante. La rosa. El sol. Con el romero. El pachuli. La manzanilla, el limón, laurel, jengibre, canela también, bergamota, Marte, la albahaca, el clavo, el jengibre también, la mirra. Por eso hay algunos que son bien, muy específicamente de ese planeta, otros tienen más de uno. El tilo, el pomelo, el neroli, naranja, de los que se consigue, mandarina también se consigue, de Júpiter, y de Saturno el pino, el cedro, el ciprés, junípero, enebro, ¿no? Bueno, y así a los aceites esenciales después, si bien en su origen las primeras destilaciones de Paracelso, que dejó eso, también la idea de que la alquimia es
una química superior. Por eso en las escuelas en las facultades de química se lo reconoce a Paracelso como el padre de la química, porque fue quien empezó a separar los principios activos famosos de hoy en día. Para él era eh, lo que se buscaba era la quinta esencia. Las mejores esencias planetarias unidas todas sería como esa quinta esencia dentro del ser humano. Pero en el afuera también ayudaban, si se lograba una quinta esencia, después de mucho trabajar en esa quinta esencia, en distintas destilaciones, se llegaba a lograr la famosa piedra vegetal. Eso en cuanto a Paracelso, que usó las leyes de la alquimia para buscar medicinas, porque en la época de Paracelso se curaba únicamente a la gente con mucho dinero. Y los mismos alquimistas en realidad tenían esos poderes internos de ir logrando oro físico. Sí lo tenían, no eran todos, pero algunos lo habían alcanzado. Pero ayudaban más que nada a los reyes. Por eso, pero básicamente no es que quisieran simplemente que los reyes fueran más ricos. Era para poder estar en esos lugares donde se tomaban las decisiones importantes para toda Europa, ¿no? Entonces querían poder intervenir de alguna forma como perfumistas dentro allí de los palacios reales. Y ahí fue que, como utilizaban todos estos conocimientos, como había esa lucha entre los palacios reales y la iglesia en su época, fue que se generó el cambio de calendario para desorientar a la población. Pero bueno, ahora ya estamos yendo al otro, ¿no? Al tema este de aromaterapia en el laboratorio, que quiere decir que la alquimia fue el origen, el comienzo de la química. Bien. Y bueno, y estudiando esos principios activos, em, se considera que todos los aceites esenciales son antibacterianos y tienen otras propiedades, ¿no? No se trabajan en forma unicista, sino en una acción sinérgica, ¿m? Quiere decir unidos. Las propiedades se potencian, o sea, son una sinergia de potenciación. El aceite esencial unido a otro aceite esencial no disminuye su propiedad, sino que la aumenta. También está la sinergia de suma. Al menor caso es suma sus propiedades. Y ahí son lecturas más que nada, varias pruebas de laboratorio que se logra, como en este caso, ¿no? Una solución acuosa de tomillo destruyó en 2 minutos al tifo, al bacilo. En 4 minutos el estreptococo. Para que tengan una idea, el estreptococo es el que produce la erisipela. Y en 1 hora el bacilo de la tuberculosis. En ambientes controlados. Tienen una gran capacidad de absorción, porque todo esto ya estamos hablando de las pruebas que se hacen, no son tanto para la aromaterapia en sí, en el ambiente, como para lo psicológico, sino esas propiedades que se buscan para la medicina, ¿verdad? Entonces, la esencia en la piel va a penetrar absolutamente hacia la hipodermis y va a llegar a donde tenga que llegar en el cuerpo, por eso se utilizan en cremas, en lociones, etcétera, o en fomentos o lo que fuera, porque es coloidal, ¿verdad? O sea, bien chiquita la molécula y penetra en la piel. Aquí me preguntan sobre este material y decíamos que este material en sí no lo comparto porque es el que da la profesora por Zoom en los cursos. Lo que sí les voy a dar es las esencias astrológicas en una hoja, en el mismo grupo de WhatsApp.
Estos son pinceladas, son apenas damos algún diálogo sobre estos temas. No son los cursos en sí. Estos estudios de este físico químico Lakhovsky es muy interesante con su teoría vibratoria, cómo coincide con todo lo que explicamos hoy, ¿no? De la alquimia psicoastrológica. Es decir, que son todas frecuencias de onda y cuando esa armonía se pierde, el cuerpo se enferma. Lo saben también muy bien los profesionales de medicina china, ¿no? Que intentan volver a ese equilibrio trabajando en esos meridianos. Bueno, justamente acá habla de eso, ¿no? De toda esa tarea intensísima que se realiza en esa medicina china antigua, ¿no? Hoy está muy occidentalizada la medicina china. Bueno, acá están Galeno y Paracelso. Las fórmulas galénicas eran en frío, porque no se manejaba la, la destilación para ir obteniendo. Pues hay muchos métodos de destilación. Eso lo vamos a ver la charla que viene. Y una maceración en frío, como habíamos visto en fitomedicina, es buena, pero todo lo que sea al fuego, decía Paracelso, es mejor. Produce más esa transformación. El fuego siempre cambia la naturaleza. La búsqueda de la quinta esencia de Paracelso, porque lo que charlábamos hoy. La historia de otros alquimistas, porque hubieron muchos. Acá de los que nombras, hago hincapié para que por ahí si ven algún material, les diría de Nicolás Flamel. Tritemius también, porque Tritemius era un abad, pero era un abad que enseñaba hermetismo en los sótanos de la iglesia que dirigía. Tremendo. O sea, le enseñó a Paracelso, ¿no? Tritemius. En secreto, ¿no? Todas estas cosas no se podían hablar en aquella época. Así que bueno, fíjate que Paracelso afirmaba que el arcanum, la parte más pura y noble de la sustancia, era la que curaba, era la quinta esencia, o virtud purificada, o sea, lo mejor de la planta. Hay una analogía entre eso que decíamos hoy, ¿no? La virtud, pero tampoco en estado de vicio, sino en equilibrio en el ser humano. Así que hubo mucho que aprender de Teofrasto Paracelso. Bueno, si tuvieran que decir qué les pareció lo que hemos conversado hoy, ¿qué dirían? ¿Será práctico? ¿Será útil? ¿O hay que esperar a empezar a ver esencia por esencia y sus propiedades psicológicas?